aquí es teoría nada más. ¿No es cierto? La práctica, una parte de la práctica hace el auxiliar, otra parte de la práctica la hacemos el sábado, que es cortita la práctica y ahí vamos a, primero, va y se van a quedar conmigo los que no han visto esa última parte que está reclamando su compañero, que deben verla para flujo transiente. Entonces, estas son estructuras civiles. Solamente se destinan al almacenamiento de agua. ¿Y qué hacen? Lo que hacen es, primero garantizan que haya agua siempre, no importa las variaciones horarias. Entonces, el primer elemento de un tanque de almacenamiento es compensar las variaciones horarias. Después, tiene como elemento también proporcionar una reserva en caso de que la aducción, por ejemplo, fallase. Y tercero, proporciona, para algunos casos, el servicio de lucha contra incendios. Son tres cosas las que va a tener ese tanque. Obviamente, al tener un tanque, lo que hace es establecer una altura de comando. Y cuando establece una altura de comando, lo que hace entonces es establecer un nivel de presiones estáticas. De manera tal que cuando tengo un tanque en su máximo nivel, tengo también entonces la máxima presión estática. Y bajo esa máxima presión estática uno tiene que diseñar el tipo de tubería que va a colocar. Muy bien. ¿Cuáles son las actividades que debo poner? Primero, obviamente, obtener los datos y estudios básicos de diseño, es decir, población, dotación, en fin, establecer la demanda y saber que todos los tanques se van a diseñar siempre con el caudal máximo diario. Todos los tanques. No hay ningún tanque, bueno, solamente el tanque de cola, que es parte de la red, se diseña con el caudal máximo horario. Luego voy a establecer el tipo y ubicación del tanque. Normalmente esto es en la parte elevada, ¿no es cierto? Para que, precisamente para que haya una altura estática que domine la parte de presiones aguas abajo. Apague su micrófono. Ese volumen del tanque me tiene que aceptar las tres cosas básicas que me tiene que atender un tanque. Ahora lo vamos a ver. Los niveles de instalación, voy a ver por dónde voy a sacar todas las tuberías, dónde entran las tuberías, dónde salen las tuberías. Voy a seleccionar el material del tanque. Pueden haber tanques de muchos materiales, acero, plásticos, de hormigón armado. Vamos a localizar los dispositivos del tanque. Entre ellos necesito, obviamente, un medidor, un caudalímetro, para saber cuánto agua está saliendo y cuánta agua está entrando. Y vamos a diseñar los accesorios y obras complementarias. Entre los tipos de tanques que tenemos están los de acuerdo a su ubicación sobre el terreno. Son tanques superficiales y son también tanques elevados. Y de acuerdo al tipo de alimentación, ¿cómo lo vamos a alimentar? Tanques de cabecera, ¿no es cierto? Y tanques de compensación o tanques de cola. Después les voy a mostrar los tanques, por favor. Son tanques de cabecera y tanques de cola. Este, por ejemplo, es un tanque de cabecera. Está situado sobre el terreno. También podría estar medio semi-enterrado. De tal manera que el nivel de agua siempre te da la altura estática. Luego empieza a abrir la pila y entonces vas a tener que se va a instalar la piezométrica hasta que cuando todas las pilas estén abiertas, entonces se instala la piezométrica de máximo consumo. Esa piezométrica de máximo consumo me da como resultado la altura remanente, la presión remanente, y entre la altura estática y la presión remanente voy a tener entonces la pérdida de carga. Este es un tanque elevado, en cabecera también. El otro era semienterrado. Este es en cabecera. Fíjense que yo tengo el nivel máximo de aguas. Con este nivel de máximo de aguas, con este mismo mero nivel de máximo de aguas, voy a diseñar la tubería y con este nivel mínimo voy a diseñar el confort, la presión dinámica. Bien, ¿qué voy a tener entonces cuando estoy calculando
la capacidad del tanque. Puedo hacerlo mediante curvas de consumo. Rara vez tenemos curvas de consumo. No sé si CEMAPA tiene o EPSAS creo que tiene una. Pero nunca nos hemos puesto a ver, ahora recién estamos instalando medidores por barrios y vamos a tener entonces la capacidad de tener volúmenes de regulación diaria. Eso quiere decir que vamos a ver cómo la población va a gastar el agua. Por de pronto tenemos curvas teóricas, nada más. No tenemos curvas que sean realmente medidas en campo. Y también puedo hacerlo por coeficientes empíricos. Ese volumen de regulación que ustedes están viendo, si el sistema es por gravedad, ese coeficiente C va a ser de 0,15 a 0,30 y si el sistema es por bombeo, de 0,15 a 0,25. Todos los caudales de un tanque siempre son con el caudal máximo diario. Ya, normalmente nosotros no empleamos los coeficientes. Alguna vez he visto esos coeficientes siendo empleados en varios proyectos, no hay duda, en proyectos grandes y en proyectos pequeños. Pero cuando se trata de regular y, qué sé yo, de monitorizar el comportamiento de la red, ya necesito saber cuál es entonces la curva de consumo. Entonces, con la curva de consumo acumulada, ¿no es cierto?, que se llama diagrama de Ripple, ahora vamos a verlo, ¿no es cierto?, voy a tener el volumen de regulación. Tengo un otro volumen que calcular, que es el volumen contra incendios. Y este es el volumen contra incendios, donde P es la población en miles de habitantes. ¿No es cierto? Tienes la población en miles de habitantes y ese va a ser entonces, ¿qué se llama? El caudal contra incendio. El caudal contra incendio tiene un tiempo de lucha contra incendio, ¿ya? Y el tiempo de lucha contra incendio te da, entonces, si tienes el caudal y tienes el tiempo de lucha contra incendios, entonces vas a tener el volumen contra incendios. La norma te dice, entonces, de acuerdo a la población, cuánto es el tiempo contra incendio que tú vas a emplear y tú vas a reservar en tu tanque. Ahora bien, el volumen contra incendios solamente se considera para poblaciones mayores que 10,000 habitantes. Se supone que para poblaciones menores es suficiente la capacidad que tienen los carros bomberos de hacer la lucha contra incendios. El volumen de reserva. El volumen de reserva es, ya les he comentado, cuando por ejemplo tengo algún problema en la aducción. Ese volumen de reserva es para un tiempo X de suspensión del servicio. Como podrán ver, la norma te dice que son 4 horas. Este volumen de reserva vas a suspender el servicio durante 4 horas. Que entonces vas a multiplicar el caudal máximo diario por las 4 horas, por los 3.6, que es la conversión para tener en metro cúbico el volumen de reserva. El volumen definitivo de tu tanque de almacenamiento es cualquiera que salga mayor, ya sea el regulación, ya sea el incendio, ya sea el volumen de reserva. Cualquiera que salga mayor. Cuidado con la anterior norma. La anterior norma era diferente. Ya ni siquiera les voy a explicar cómo era la anterior norma. La norma actual dice cualquiera de los 3 que sea mayor. Vamos a ver un poquito de las cotas o niveles de instalación. Obviamente, la estática con el nivel máximo y la dinámica referida al nivel mínimo. Eso te dice la norma, ¿no es cierto? Entonces, a partir de aquí vas a calcular, ya sea la presión, con la presión estática vas a determinar cuál va a ser la resistencia de tu tubería y con la presión dinámica vas a calcular cómo está funcionando tu red, si tienes una buena presión residual, ¿ya? Entonces tú vas a tener, se verifican 2 cosas en las redes, una que es la presión estática y otra que es la presión dinámica. Eso lo vamos a ver cuando estemos en las redes, ¿no es cierto? Bien, la profundidad. El fondo del tanque, por lo menos a 0,50 por encima del nivel freático.
No te olvides que el tanque ofrece una gran superficie por debajo y la presión que ejerce por debajo del agua puede fácilmente hacer flotar un tanque. Si flota un portaaviones de toneladas de peso, obviamente un tanque va a flotar. Solamente necesita saber cuánto es la subpresión, nada más. En el caso de que hayan subpresiones, hay que ver drenes. ¿Necesito? De manera que la subpresión no un par de tanques flotando y volverlo a poner a su lugar es bien difícil, señores, y es costoso. Entonces, este drenaje, fíjese, tiene que estar a una distancia mínima de 2 metros de las paredes del tanque. Es una tubería como el filtro que se pone de agua potable y alrededor tienes grava y entonces es el agua que va captando va siendo evacuada hacia la distancia a otros servicios. La distancia del tanque a una tubería de alcantarillado más que 30 metros para terreno impermeable y más que 45 metros para terreno permeable. Esto tienen que, por favor, también ponérselo en su cabeza porque no quiero contaminaciones repentinas, ¿no es cierto? Contaminaciones no previstas de aguas fecales en los tanques. Eso, por favor, es bien difícil después de limpiar un tanque. Tienes que tener varias condiciones para desinfectar un tanque. Los emplazamientos. Próximo a la fuente de almacenamiento, mientras más próximo mejor, así me evito la pérdida de carga por fricción. Y en la cercanía de zonas de mayor consumo, en las zonas altas de población, es obvio, porque si menos desarrollo voy a tener de la aducción del tanque a la red, entonces menos pérdida de carga también voy a tener, ¿no es cierto? Entonces, vean eso, el sistema de drenaje inferior, eso ya es referido al tanque. Ya debe ser subdividido de tal manera que cada subdivisión corresponda a un área máxima de 500 metros cuadrados. Es posible entonces que tú tengas tanques gigantescos. En ningún caso pueden pasar los 500 metros cuadrados. Si es que están pasando los 500 metros cuadrados, hay que hacer una subdivisión en dos. Hay que poner una pared intermedia, ¿no es cierto?, que está conectada, sí, conectados un tanque con otro tanque están conectados, sí, señor. Pero puedes ponerle válvula también, ¿de acuerdo? De tal manera que en caso necesario puedas reparar la mitad del tanque. El tanque que hemos construido en Polígono B, por ejemplo, es más pequeño que 500 metros cuadrados en área, pero tiene 2 compartimentos. Cuando tú eres un contratista, además, esto de los 2 compartimentos es ideal, porque tienes que llenar el tanque para hacer la prueba de estanqueidad y no tiene que haber ninguna mancha de humedad en los tanques. Entonces, llenar la mitad de un tanque son fácilmente 20, 30 cisternas, ¿no es cierto? Entonces, si lo has dividido en 2, entonces has llenado un tanque, haces 2, 3 días la prueba de estanqueidad, pasas al otro lado del agua, llenas nuevamente, ¿no es cierto? Cierras las válvulas y vas a tener entonces más fácilmente tu prueba. ¿Qué número de unidades? Cuando el volumen del tanque sea superior a 50 metros cúbicos, se debe considerar el compartimentalizar los tanques, ¿no es cierto? Vas a compartimentalizar los tanques, entonces puedes poner una pared divisoria para facilitar las tareas de operación y mantenimiento del tanque. Bien, ¿cuáles son los aspectos complementarios? Todos estos aspectos que tú vas a ver son aspectos de diseño. La altura de revancha, no menor a 0,20. El revestimiento interior, impermeable, independiente del revestimiento o pintura. En otras palabras, a veces le ponemos hidrófugo al SICA 1, le ponemos al tanque, ¿no es cierto?
A veces no, a veces, por ejemplo, yo prefiero que le haga, se hace primero un arenado para ver las oquedades, si han quedado huecos, se rellenan, se masillan, ¿no es cierto? Y después se le pasa un Gold Prime, que es un sellador, y después Gold Dense, unas 2 capas y se acabó. Y después pintura de piscina más si quieres. ¿Ya? Entonces, eso es muy bueno cuando estás queriendo hacer. La cubierta, no puede ser planita la cubierta tiene que tener una cierta pendiente, es para que no acumule agua en la parte del techo. Limitadores de nivel, cuando estás queriendo llenar el tanque, hasta su nivel máximo nomás vas a llenar, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí tienes que tener un limitador de nivel. También el nivel mínimo, tanto el nivel máximo como el nivel mínimo tienen que estar bien ejecutados en un tanque, ¿no es cierto? La ventilación, esto es urgente, ¿no es cierto? Todos los tanques pues, deben tener entonces ventilación. Se hace a través de una T, normalmente es una T de plástico, ¿no es cierto? Y que tiene codos hacia abajo, ¿no es cierto? Y en la parte de abajo de los codos tú pones una malla para que no se entren los insectos, ¿ya? Y esa es la ventilación que ponemos a los tanques, ¿no? Esa malla milimétrica que estamos poniendo. Accesos de inspección. Los accesos de inspección tienen que ser por lo menos uno de 0,60 por 0,60. Si has dividido el tanque, has compartimentalizado el tanque, vas a tener tantos accesos como compartimentos tengas, ¿no es cierto? Y los bordes deben situarse por lo menos 5 centímetros por encima de la superficie de la cubierta. Esto con objeto de que cuando llueva no se entre directamente el agua por el acceso, ¿no es cierto? Sino tenga más o menos la opción de poder ser evacuada el agua de lluvia. Medidores de caudal, ya hemos hablado de medidores de caudal. Protección contra luz natural, siempre el tanque debe estar cerrado. Si no está cerrado, le van a crecer algas, ¿ya? Después vamos a ver las protecciones del tanque. Tienen que proteger, ¿no es cierto? Tienen que poner un cerco. Todos los tanques tienen el cerco. No hay ninguno que no tenga. Por favor, no se olviden que el agua, todos tomamos agua. Cuidado pues, que haya un loco que nos envenene el agua o que nos contamine el agua. ¿No es cierto? Siempre puede haber uno bastante loco, ¿no es cierto? Y que pueda hacer eso y quiera matar a un montón de gente, ¿no? Entonces, esa es la protección del tanque. Escaleras de acceso. Yo particularmente no pongo escaleras de acceso. ¿Por qué no pongo escaleras de acceso? Porque se pudren. Con el tiempo se pudren, ¿ya? Y como se pudren, es una macana, ¿ya? Eso es. ¿Dónde se van a construir? Obviamente, donde las condiciones de suelo sean más favorables. Pueden ser de varios materiales, deben ser calculadas. Hay un cálculo estructural que hay que hacer. Yo, por ejemplo, nunca calculo estructuralmente ningún tanque. Prefiero darle a un estructurista. No es que no sepa calcular, pero para eso hay estructuristas. Si no, todos fuéramos sanitarios. ¿No es cierto? Las tuberías de entrada, ¿no es cierto? Cuando ves la entrada, tiene que tener una válvula. Y la tubería de entrada debe estar a 5 centímetros de la tubería de rebose. Es decir, la tubería de rebose, si ha superado el agua, la tubería de entrada, ¿no es cierto? Por algún motivo no ha funcionado el limitador de nivel máximo, tiene que el tanque ser capaz de rebosar tranquilamente, ¿no es cierto?, hacia el Albañal, hacia el río. Tienes que darte cuenta, tienes que poder darte cuenta que ha fallado tu nivel máximo, tu sensor de nivel máximo. Entonces, tiene que tener una tubería de paso directo en bypass. También, por si acaso haya algún hecho en el que tú quieras directamente no usar el tanque, ¿no es cierto? Y tener un bypass directo, ¿no es cierto? Por ahí hay una sobrepresión y entonces directamente lo vas a utilizar como bypass, ¿no es cierto?
Y se debe considerar uso del bypass cuando el volumen del tanque sea mayor que 50 metros cúbicos. La tubería de salida, ¿no es cierto? Esta es una tubería de salida en un plano horizontal. La altura del agua debe ser igual 3 veces la mayor dimensión de la tubería. Y eso en todos los tanques se cumple porque tampoco es un tanque que sea chiquitito, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, tanque de salida de 12 pulgadas. Obviamente el tanque es grande, tiene 400 cubos, 400 metros cúbicos, ¿no es cierto? Y entonces cumple fácilmente esta. La tubería salida tiene que tener su planito inclinado, a pesar que algunas veces no cumplimos este planito inclinado y entonces a veces se llena de arenisca debajo, ¿no es cierto? En una tubería, el borde del pozo debe situarse por lo menos 10 centímetros por debajo del fondo del tanque. Cuando quieres hacer un drenaje del tanque, entonces vas a tener, ahora les muestro el plan, vas a tener entonces 10 centímetros por debajo de ese tanque. La velocidad menor a 0,60. No quieres que se formen vórtices. A veces en la tubería de salida del tanque colocamos un tabique. Y ese tabique hace que siempre mantenga un cierto nivel de agua, como vertedero es. ¿No es cierto? Que encierra a todo el tanque. Ese como vertedero garantiza que haya un cierto nivel del agua para que no cause remolino. Si causa remolino, vas a meter aire en la tubería, no hay nada, y obviamente el aire se va a comprimir en la red, en la aducción, ¿no es cierto? Y entonces no vas a querer eso, por eso es que vas a poner un vertedero ya en la salida, alrededor de la tubería de salida. La tubería de salida, 1/3 o 1/2 del diámetro de la misma, desde la parte inferior, con un mínimo de 10 centímetros. La distancia horizontal entre el colador de salida y la pared más próxima de medios, con un mínimo de 10 centímetros. Casi todo es 10 centímetros como mínimo, señores. Ya, la tubería de salida, obviamente tengo que ponerle válvula. Y debe haber un dispositivo que permite entrada del aire a tubería. ¿Qué es esto? Tengo que colocar una válvula ¿qué pasaría? El tanque está elevado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si se corta el agua con la válvula? Si se corta el agua con la válvula, ustedes saben que se va a producir un flujo transiente, se va a tener entonces, se va a tener un vacío. Para que no haya tal vacío, entonces tiene que haber una entrada de aire, ¿no es cierto? Ya sea en la propia tubería de aducción o ya sea inmediatamente en el tanque, ¿no es cierto? Entonces es eso lo que tiene que venir. La tubería de rebose es la tubería cuando ha rebalsado el agua, ¿ya? Y cuando ha rebalsado el agua, entonces voy a tener que utilizar como si fuera un orificio, CD por área raíz de 12H. Esto es la fórmula de orificios, ¿no es cierto?, que utilizamos para orificios. El coeficiente de contracción, 0,60, A es el área de orificio, G es la gravedad, H es la carga hidráulica sobre el desagüe. Ya esta tubería debe ser conectada a la descarga libre, ¿no es cierto?, a la tubería de limpieza. Y la de rebose no debe ser inferior al diámetro de la tubería de ingreso. Eso es lógico, ¿no es cierto? Porque si no, nunca podríamos desaguar. Si tenemos una cantidad igual, un diámetro igual que está entrando o que está saliendo, no vamos a desaguar nunca, ¿no es cierto? Y las paredes del tanque deben tener una altura por lo menos 0,30 mayor que la altura alcanzada por el agua en el rebosadero, en el rebose. ¿Ya? Tubería de limpieza, este se coloca en el fondo de la tubería. Entonces, esto es para desaguar el tanque. Y el diámetro se calcula con esta fórmula. El desagüe no puede ser, la ley 333 de medio ambiente dice que el desagüe no puede ser instantáneo. Tiene que ser 4 horas, no es no mayor. Tiene que ser 4 horas como mínimo.
Entonces, en la normativa esto está mal, porque la normativa no está por encima de la ley, y la ley 333 te dice 4 horas. ¿Ya? Entonces, en 4 horas tienes que poder desaguar. Con esas 4 horas de desagüe vas a calcular el caudal, ¿no es cierto? Esa es la sección, el área superficial del tanque, ¿no es cierto? T es el tiempo de vaciado en segundos, ¿no es cierto? CD, aquí está el área, también está el área, ¿no es cierto?, del orificio de desagüe. G, la aceleración de la gravedad. Ese es el diámetro del orificio, entonces, de salida. Después tienes los coladores, ¿no es cierto? Entonces, al entrar a la tubería de abastecimiento, vas a tener un colador, una rejilla con una abertura máxima de 5 centímetros y un área abierta de 50% mayor que la abertura protegida. Bien importante es porque si no el colador va a ser un cuello de botella, ¿no es cierto? Si el área por el que está saliendo el agua en la tubería es menor, este es un cuello de botella. No te olvides que hay pérdida de carga en el paso a través del colador. El revestimiento interior, ya hemos hablado del revestimiento interior, la cubierta, ya hemos hablado de cubiertas, los limitadores de nivel, la ventilación, ya hemos hablado, el acceso de inspección también, los medidores de caudal. Las escaleras, les he dicho que yo no pongo, ¿no es cierto? Y esta es la determinación del volumen del almacenamiento. En este se van calculando, y esto vamos a hacerlo en clase. Esto que ven acá, esta es la curva, el diagrama de Ripple, y esta es la curva acumulada de consumo. La línea recta representa un caudal constante, este caudal constante de ingreso, de demanda, perdón. Perdón, esta es la demanda, la línea curva es la demanda, y la línea recta es lo que te da la fuente. Entonces llega un momento en que si tú le sacas una tangente con la misma inclinación que lo que te da tu fuente y le sacas en el punto de mayor convergencia, vas a tener entre la recta y la tangente una ordenada. Y esa ordenada es entonces, la suma de estas dos ordenadas es el volumen de reserva. ¿De acuerdo? Esto vamos a hacer, que se llama ejercicio el día sábado. Y la altura de revancha, que no debe ser menor de 0,20. Vamos a ver, o intentar ver algún tanque que tenga. A ver, vamos a ver el tanque de almacenamiento de Calacala. Vamos a ver. Está Calacala as built. Un segundito, está levantando el AutoCAD, por favor.